Hola, espero
va a salir así. Entonces, pasa que este hombre me llama a la casa y, y empezó a meter sus manos por mis piernas. Y yo, eso sí, me acuerdo muy, muy claro, la textura de sus manos. Y me acuerdo que en ese momento que tenía una mirada, no me acuerdo de su cara, pero en ese momento su mirada, recuerdo que su mirada era de como de un psicópata, algo así, y que no tenía buenas intenciones. Yo tenía 4 años y pues quizás pude identificar en ese momento sus intenciones y lo tuve una discusión fuerte con él y, y pues mi mamá es una de las personas que nos defiende a capa y espada en ese sentido. Y pues quizás mi mamá no se esperaba que esa persona iba a hacer eso. Entonces me acuerdo clarito que después de eso tuve miedo de todo, tenía miedo de varias cosas, no me despegaba de mi mamá. Tuve como ese conflicto de no poder despegarme de mi mamá en ningún momento. Tenía miedo de todo y tenía miedo de todos, ¿no? Sentía mucha ira cuando mi mamá quería dejarme sola. Mucha ira, porque a veces mi mamá quizás se encontraba en situaciones en las cuales no podía llevarme, imagínate, llevarme a la chacra tal vez, porque las chacras en ese tiempo pues quedaban un poco lejos y tal vez no podía llevarme y yo pataleaba, hacía berrinches muy feos para que mi mamá no me dejara sola. Eso fue el primer suceso que me marcó y marcó mi infancia y marcó un poco mi personalidad también, porque después de eso pues no confiaba en nadie, ni en los niños, ni en las niñas, y todo era mi mamá, todo era mi mamá. Y después de muchos años, pasaron muchos años, mi mamá pensaba que yo no lo recordaba. Pensaba que yo no lo recordaba y creo que cuando tenía más o menos 15, 16 años, ahorita tengo 25 años. Cuando tenía 15, 16 años, mi mamá me lo contó con más detalle. Y mi mamá recordó y aceptó lo que pasó aquella vez, pero al mismo tiempo nos afirmó que cuando pasó eso, ella se alejó completamente de este hombre, porque mi mamá, eso es algo inaceptable. Incluso, claro, debió denunciarlo y ese hombre debería estar en la cárcel, pero en ese tiempo la justicia era más ausente en los pueblos indígenas, que hasta ahora sigue siendo ausente y antes era mucho más, ¿no? No había tantos derechos para los pueblos indígenas. Estamos hablando hace 21 años atrás.
Entonces mi mamá tuvo que salir de ese pueblo para alejarse de ese hombre y protegerme, ¿no? Y mi mamá pensaba que no lo sabía, que yo no lo recordaba, y quizás mi mamá estaba muchos años con esa culpa de de lo que pudo haberme pasado, ¿no? De lo expuesta que estuve a un abuso, porque si mi mamá no se hubiera dado cuenta, quizás hubiera seguido con ese hombre y ese hombre hubiera llegado a, a cometer quizás su fin o las verdaderas intenciones que tenía conmigo. Y me acuerdo que desde eso yo me volví un poco muy rebelde con las personas, me sentí como muy... También me sentí un poco rebelde hacia mi mamá, porque, porque quizás eh, inconscientemente en mi mente de una niña pensó que pues era la pareja de mi mamá, no era mi papá, fue un padrastro, por así decirlo, porque mi mamá tenía un romance con ese señor. Y nunca, y cuando pasaron los años, cuando ya tuve 16, mi mamá me dijo que pues era una persona que recién estaba conociendo, que en ese momento mi mamá estaba separada de mi papá y estaba intentando rehacer su vida con otra persona. Y fue donde pasó eso. Y eso fue lo primero. La segunda vez que me pasó fue un poco más, más fuerte, fue algo peor. Y eso les voy a contar en el segundo video. Y pues quería terminar este video. Pues déjame en los comentarios también si quieres que cuente la segunda vez, porque como digo en el primer video menciono que tuve 3 intentos de abuso y, y, y los demás fue peor que el otro, ¿no? El segundo fue peor que el primero y el tercero fue peor que el segundo. Pero eso te voy a dejar para un próximo video, para que este video no sea tan largo y digamos, que puedas entender mejor tal vez cada suceso. Y para terminar, como te había dicho en el inicio del video, ¿cómo fue que sané esta situación? Pues lo primero fue cuando mi mamá lo habló conmigo. Mi mamá me dijo, hizo media culpa de ese suceso que había pasado hace muchos años, y ahí me sentí un poco tranquila. Y pues lo otro fue pues que con el tiempo, cuando empecé a investigar sobre mi personalidad y cargas emocionales que llevaba y tal vez no entendía mucho por qué algunas actitudes de mí ya siendo grande. Y cuando recordé eso y lo hablé con personas expertas, por cierto, no lo hablé con cualquier persona. Este video y el haberme atrevido a, a contarte esto es con la finalidad que si tienes
Algo también que quería recalcar, que es por qué la segunda es peor que esta primera, porque fue un familiar. Muchas veces los agresores a veces no son personas de fuera, son personas que están ahí cerca de nosotras, de las niñas, de los niños. Entonces, la intención de este video, de estos videos largos donde te hablo así, sin ningún guión, sin ninguna preparación, así lo más real posible, es porque quiero que sepas lo que pasó conmigo, por si tú tienes una hija, una nieta, una sobrina, una novia, una esposa que ha pasado por esto. Hay ciertas actitudes que nacen desde los sucesos que pasamos en nuestra infancia. Y que superemos eso de alguna forma, y que se despierten muchas voces que por muchos años están ahí reprimidas, calladas. Y eso quería contarte, es la primera parte. Déjame en los comentarios qué te hizo sentir este video, qué te recordó, si te ayuda en algo, si tal vez no. Y eso, también muchísimas gracias por quedarte hasta aquí, por escuchar, por escuchar esta pequeña historia. Y pues déjame en los comentarios si quieres saber en el segundo suceso, la segunda parte. Y nada, muchísimas gracias. No es fácil, pero siento la necesidad de hacerlo por ti, por mí y para todas las mujeres que hemos pasado por algo similar. No te olvides de dejar tu like, no te olvides de dejar un comentario, no te olvides de activar esa campanita y no te pierdas ninguno de esas historias que nacen desde mi propio sentir, desde mi propia experiencia. Y nada, que estés bien. Chao.